Un padre que un día salió con sus hijos. Tenía dos hijos pequeños, uno más mayorcito y el otro más pequeño. Y un día, un domingo, el papá le invitó a salir a pasear en el jardín. Y salieron los tres juntos y de repente los chicos empezaron a correr, a divertirse. Y de repente viene una abeja y le pica al hijo mayor. Le clava su aguijón, hermano, y empezó a llorar el hijo mayor. Y se detuvieron los dos, el papá el que le llevaba al hijo menor también de la mano. Y después la abeja se dirigió hacia el hijo menor. Y empezó a zumbarle, por eso se dice cuando hace ruido la abeja en el oído. Empezó a hacer un ruido, a hacerle ruido al hijo menor. Y ahí pegó un grito el hijo menor. Y se lanzó en un matorral. Después su papá fue a socorrerle y a consolarle y le llevó en la casa. Y al llegar en casa su papá le dice, ¿por qué lloraste, mi hijo? Y le mostró, le quitó el aguijón del hijo mayor y le dijo, mira, la abeja solamente una vez pica. Después puede asustarte, puede hacer ruido, puede hacer cualquier cosa, pero ya no puede más picar. Amén. Y eso muchas veces es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Nuestro hermano mayor Jesús ya llevó, hermano, ese hijo. Amén. En la cruz el Señor ya llevó nuestras culpas, nuestros pecados. Y el enemigo puede venir hoy, hermano, a acusarte, a susurrarte, a asustarte, pero ya nada puede hacer. Dice el apóstol Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Amén. ¿Dónde está su veneno? Ya no hay efecto contra los creyentes, hermano. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el hermano mayor, cargó con todo. Amén, hermano. Qué consuelo tenemos los creyentes. Amén. Los que hemos vuelto a nacer, hermanos. Los que un día hemos necesitado de un Salvador. Los que un día hemos despertado a esta realidad, ¿no? Que fuimos trasladados del reino de la oscuridad al reino de su Hijo amado. Y estamos en el reino de su Hijo. Amén, hermanos. Y si uno no tiene todavía esa experiencia, hoy tiene que pedirle al Señor. Porque venir en medio de los hermanos no significa que vos estés entrando en una religión. No tiene nada que ver que vos te volviste del catolicismo a ser evangélico. Si todavía no se te alumbró, hoy es el momento de decirle al Señor, alúmbrame. Ilumíname, Señor. Amén. Yo quiero despertar, tener conciencia del mundo espiritual. De que soy un pecador y necesito perdón de Dios. Necesito conocer a mi Salvador, a Jesús personalmente. Amén. Y yo le hablo a los más jóvenes también. Si todavía no tienen una experiencia, si están viniendo solamente porque sus padres son creyentes, eso no es suficiente para que vos puedas acceder al reino de los cielos. Como hoy estábamos hablando, es necesario volver a nacer. Si no hay esa experiencia, Dios no te va a reconocer. Porque solamente por medio de la puerta tenemos acceso, hermano, a este reino. Y la puerta es Jesús Cristo. Amén. Y a partir de ahí, hermanos, dice la palabra que hay una necesidad. Que Cristo vaya creciendo en nosotros. Amén. Y que nosotros cada día vayamos menguando. Amén. Es necesario, hermano. Por eso el Señor colocó en mí, hermanos, esa carga, principalmente a los más jóvenes, a los más adolescentes. Y a los que de repente un tiempito ya están en el camino del Señor, pero pareciera que no hay progreso. Es necesario, hermanos. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice,
crecer en la gracia. Y otra vez dice que por medio de la palabra que nosotros vayamos creciendo en salvación. Amén. Lucas capítulo 2. (2:39) dice el nombre de Jesús. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hermanos, el Señor pasó por todas las etapas para comprendernos y para ser ejemplo para cada etapa para los creyentes. El Señor le entiende a un niño, ¿saben? Le entiende a un adolescente, le entiende a un joven, sabe las luchas, sabe las dificultades en cada etapa de la vida, porque Él se hizo hombre. Grande este misterio. Dios se hizo hombre para conocerte, para comprenderte. Por eso, hermanos, nosotros, dice la palabra, que Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo en todo. Y Él crecía, hermanos. Y hay una parte que habla también del joven Samuel, que Él crecía delante de Jehová. Amén. Y esa necesidad, hermano, hoy más que nunca, urge esa necesidad, hermano, de que uno vea esa necesidad de que uno tiene que crecer. Porque Dios nos dio, hermanos, dones, talentos. ¿Y para qué esas capacidades el Señor nos dio? No nos dio para nosotros mismos esa herramienta que el Señor nos dio, sino que nos dio para contribuir a la comunidad de la fe, para ser participantes, para ser protagonistas, para bendecir a otros. Todas las herramientas que el Señor nos dio, hermano, es para que la iglesia sea beneficiada. No es para que nosotros, hermanos, nos quedemos con esas herramientas para uso personal. No, hermano, cada capacidad, cada talento, cada don que el Señor dio, que el Espíritu repartió según Él quiso, desde el más pequeño hasta el mayor, tiene talento, tiene una gracia, tiene una medida de fe. Y eso es para ministrarle a otros, para ser útil, para servir. Amén. Por eso, jóvenes, los más jóvenes, cada quien nos reunimos, estos primeros lugares tenemos que ocupar nosotros. Amén. Yo personalmente, humanamente, hermano, soy una persona súper tímida. Y eso confieso delante de los hermanos. Si no fuera por el Señor, jamás yo me habría levantado para hablar de su palabra. Nunca iba a levantarme. Porque yo soy de esos que prefiere allá en el último sentarse y esconderse detrás de la multitud. Pero el Señor hizo, hermanos. Me acuerdo en un campamento, cuando recién conocí al Señor, el primer campamento que asistí. Cuando terminó el campamento, los hermanos dijeron: ¿quién quiere contar una experiencia, un testimonio de lo que fue? Y algo dentro, hermanos, o alguien por dentro, me impulsó, hermano, a pasar, a tomar el micrófono y a hablar. Y no solté más el micrófono. Los hermanos tuvieron que decirme para allá. Esa fue mi primera experiencia. El Señor mismo, hermano, me impulsó a hablar. Y desde ahí, hermanos, por la gracia del Señor, siempre que me toca, comparto, no solamente en medio de los hermanos, sino afuera, a hablar a otros. Amén. El Señor dijo, el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué te tiene que causar, hermano, vergüenza de algo que
te dio vida a vos y a mí. Amén. La gente en el mundo no tiene vergüenza de proclamar la muerte, lo que daña, lo que destruye, lo que perjudica, lo que pervierte, lo que lleva al infierno. No tiene vergüenza en las redes sociales. La gente, hermanos, inclusive no es solamente que no tenga vergüenza, sino que se enorgullece, disfruta exponiendo la basura delante de todo el mundo, delante de sus padres, delante de sus hermanos, sus hermanitos menores, delante de todo el mundo. No le causa más vergüenza en absoluto. Perdieron toda sensibilidad. Y nosotros, hermanos, cuánto más nosotros que hemos recibido vida eterna, una vida, hermano, que no tiene fin, y Cristo te regaló por gracia. Vos ni yo no merecimos nada. Lo único que merecimos, hermano, es el tormento eterno de nosotros, hermano. Todos los días, todas las horas, toda la eternidad. Y Cristo tuvo misericordia de nosotros. Por eso, hermano, el Evangelio tiene que ser una gloria, hermanos. Hablar de Cristo tiene que ser lo más glorioso, lo más natural, lo más normal. Tiene que ser un deleite comunicar a otros las buenas noticias, hermano. Amén. Presentarnos públicamente como discípulos, seguidores de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces siempre a los jóvenes se les invita, hermano. Tal vez los primeros tiempos te sientas estresado ahí, pero después te va a pasar. Cuando el Señor empieza a revestirte con su gracia, hermano, no vas a tener vergüenza de nada. Amén. Cuando el Señor empieza a ungirte, hermano, te vas a levantar. Como dice la palabra, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué hizo? ¿Qué pasó con ellos? Empezaron a hablar, empezaron a bendecir al Señor, empezaron a glorificar, hermano. Ellos empezaron a tener, a ser libres de todo temor. Ellos tenían miedo antes, ¿verdad? Andaban escondiditos, pero cuando vino el Espíritu, ¿qué pasó? Ni el imperio más terrible en ese momento, los soldados que eran los más terribles en la época, el imperio de Roma, ellos no tuvieron temor de ellos. ¿Por qué? ¿Y quién era el que se levantó a hablar delante de la multitud? No era esa persona que ante una simple criada, como dice en el libro del Progreso Peregrino, huyó. Y ahora, hermano, delante de las autoridades, delante de aquellos que tenían poder para meterle en la prisión, en la cárcel, ellos ya no tenían miedo de nada ni de nadie, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les llenó. Y ese es un mandato para cada creyente. Le dice a Iván, le dice a Javier y a todo el mundo: Iván, sé lleno del Espíritu Santo. Javier, sé lleno del Espíritu Santo. Porque solamente eso, hermano, nos va a garantizar vidas victoriosas en esta vida. Amén. Y el Señor está para llenarnos. Y solamente disponer. Amén. Incluso en Efesios dice: ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Hermano, ¿cómo somos llenos? Ahí habla, hermano, de la necesidad no solamente de buscar al Señor personalmente, sino de la vida de comunidad, de tener relaciones, buenas relaciones, de tener comunión unos con otros. Diferencia va a haber, pero estar en paz en lo que dependa de nosotros con todos. Esa es una condición, hermano. Cantando entre nosotros himnos, salmos, cánticos espirituales, hermano. Y el Señor va a ir llenando tu copa, va a ir llenando tu copa. Amén. Desánimo se va a ir, duda va a desaparecer, incredulidad va a quedarse por el camino. Amén. Esa apatía, esa pereza espiritual, el Señor va a ir derribando todo. Porque cuando te unge el Señor, hermanos, vos vas a estar centrado en Él, concentrado en Él. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Sí, hermano, adelante. Efesios, desde el 15, Sí. 5:15. Mirad, pues, con diligencia
pues con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios. Como hijos de Dios no podemos ser otra cosa que sabios. La sabiduría que explica a nosotros. Amén. Amén. Él es más fuerte que nosotros. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo que hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Amén, hermanos. Yo digo amén. Sí, porque ya fuimos sellados con el Espíritu, ya está en nosotros. Me acuerdo que mi hermano Luis, cuando estuvo en aquel tiempo, dijo: nosotros le pedimos al Señor, llénanos, Señor, con tu Espíritu. Pero el Espíritu ya está ahí con nosotros, lo que falta es que llena, que rebose nuestra copa, está en nuestro Espíritu. Fuimos sellados con el Espíritu. ¿Sí o no? ¿Desde que dónde? Desde el día que creíste. ¿Y quién puede separar de un sello, hermano? Nada, ni nadie puede separar ese Espíritu que está ligado al Espíritu de Cristo. Es imposible, hermano. Solo ahora vamos a escuchar y vamos a obedecer para ser llenos del Espíritu y vencer al pecado, vencer a la tentación y seguir adelante y ganar la recompensa. Dice cómo hacer, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Hablando entre vosotros, este es plural, estamos juntos nosotros, cantamos juntos, invocamos su nombre. Un hermano se siente exaltado, un hermano, y invoca y exalta al Señor y decimos amén, Señor. ¿Qué significa amén? Así sea. Amén. Así es. Al decir vos en tu corazón, el Espíritu te visita en ese momento. Y se renueva en nosotros. Amén. No os embriaguéis, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Se canta con el corazón, con el espíritu y también con el entendimiento, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en nosotros está el ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Ser agradecido también dice. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Hay un salmo que dice: el justo florecerá como la palmera. Salmo 91, ¿verdad? Solemos cantar. 91. Y ahí dice que crecerá como el cedro. Amén, hermanos. Y como nosotros vemos, hermanos, la palmera es algo, una planta que, por decir así, ni ahí está por las circunstancias externas. No está pendiente de la condición externa, sino solamente de estar conectado con su cuerpo. Amén. Y el cedro, según los especialistas, dice que el cedro los primeros 3 años no crece, sino solamente su raíz va profundizándose, hasta abraza las rocas que hay debajo del árbol. Y después, pasando los 3 años, empieza a crecer y llega a alcanzar los 40 y 60 metros de altura. Tremendo, ¿verdad? Y la palabra nos compara a los justos con el cedro y con la palmera. 92. No te des como la palmera, crecerá como un cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Florecerá. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes,
que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Recto que no hay enemigos. Amén, hermano. Gracias, Señor. Y eso es, hermano, para nosotros eso es tan real, hermano. Vemos a nuestros hermanos ancianos dando frutos. Amén. Bendito sea el Señor. Y nosotros los jóvenes, hermanos, como modelo tenemos que tener a los hermanos ancianos. Amén. Ahora, hermanos, esta nueva generación quiere tener como modelo a cualquier famoso de Hollywood. Pero nosotros en la iglesia, hermanos, nuestros modelos, ¿quiénes son? Los hermanos que nos precedieron, los hermanos ancianos, los hermanos mayores. ¿Cuántas cosas ya ellos pasaron y están perseverando? Amén. Bendito sea el Señor. El Señor nos ayuda a imitar la fe de nuestros pastores, como dicen en hebreo, de los hermanos que nos pastorean, que nos enseñan la palabra. Y en el 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Qué costumbre tenían los padres? En realidad María era la madre, pero José y María, qué buena relación, qué matrimonio ejemplar. Tenían como costumbre siempre ser obedientes a lo que Dios mandaba. Porque Dios mandaba, hermanos, que 3 veces por año tenían que subirse todos a Jerusalén para la fiesta. Y una de las fiestas era la Pascua. Y la costumbre era de ellos, esa era la buena costumbre, hermanos. Y qué buena costumbre que los padres, de repente, crear un ambiente también de devoción para que los hijos crezcan en eso. Amén. De reunirnos donde hay fiestas espirituales, banquete espiritual. A veces unos hermanos de repente no tienen ánimo para reunirse, pero uno no tiene que ser guiado por su estado emocional. Nosotros no vivimos por emociones, sino por convicción, por fe, dice la palabra. El justo vive por fe. Muchas veces no va a sentir nada, sino va a querer quedarse muerto. Pero ahí lo que tenés con mayor, ¿cómo se dice? Más ahí tenés que asistir en la reunión. ¿Por qué, hermano? Porque ahí vos demostrás que te autonegas, te negas a ti mismo. No tengo deseo, no tengo ánimo, pero ahí voy a estar presente. Amén. No digo que todas las reuniones vamos a estar, amén, porque a veces se presentan circunstancias. Pero si está la oportunidad, hermano, de asistir, tenemos que estar ahí. Amén. Departimiento de pan, hermanos, como los hermanos mayores siempre están, hermanos, hablando de la seriedad, de la importancia, de la relevancia que tiene, hermanos. Y muchas veces nosotros no le damos el debido, es como menospreciamos, no apreciamos como tiene que ser. Y eso tiene que cambiar en nosotros. Amén. El Señor nos va a ayudar. Porque los intereses del Señor tienen que ser nuestros intereses. Porque acá vamos a ver este niño cómo crecía, hermano, y dónde estaba su corazón. Y cómo sus padres, hermanos, ellos se iban adelante, eran ejemplos. Y el Señor nos ayuda a nosotros los padres. Amén. Y dice: y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los padres y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándolo. Esa palabra, hermano, y pensando que estaba entre la compañía. Qué peligroso a veces, hermano, nuestros pensamientos o nuestra imaginación. Ellos pensaban que Jesús estaba con ellos, pero Jesús ya no estaba caminando con ellos, sino que hace rato estaba
se quedó. Y ellos no se enteraron. Y como aún, hermano, dice en Efesios, aún acabando todo, en el día malo, están firmes. Como a veces, hermano, aún en medio del gozo, del regocijo de una reunión, nosotros tenemos que seguir velando. Tenemos que seguir atentos al Señor, a su dirección. Como dice en el Salmo, puse al Señor siempre delante de mí, porque en un descuido nosotros nos trasladamos a nuestra naturaleza caída. Y el Señor tiene que ayudarnos, amén, a considerar su presencia y estar siempre pendiente del Señor, porque Él quiere guiarnos en todo. Y ellos, hermanos, pensando, imaginando que Jesús estaba, ya no estaba. Y cuando le buscaron entre los conocidos, los parientes, ahí tuvieron que volver. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, también buscamos la alegría en lugares donde no está la alegría? En la multitud. En la multitud. Se perdió. En la multitud se perdió. En cuántas cosas nosotros vamos y buscamos, ¿no? Que nuestras emociones de repente un poquitito estén contentos, estén alegres. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, donde los corazones se están cargando de glotonería, de los afanes, porque eso es la característica de los tiempos finales. Dice la palabra que en los postreros días, ¿cómo iba a ser? Nosotros estamos en la era del hiperactivismo. Todo el mundo está súper ocupado. Todo el mundo está corriendo de aquí para allá. Todo el mundo está detrás de las cosas temporales, de las cosas pasajeras. ¿Verdad? Todo el mundo. Y hermano, y cuando el Señor iba a redimir a su pueblo de Egipto, ¿cuál fue el mandato de Faraón? Que las actividades tenían que ser el doble. ¿Verdad? Si ellos ya estaban súper ocupados, a partir de ahora tenía que ser el doble. Más ocupados, más tareas, más ladrillos. Y el Señor nos ayuda, hermanos, porque esa es la característica de que estamos cerca de nuestra redención, hermanos. ¿Verdad? Comían, bebían, se daban casamientos, construían, compraban, vendían, ¿verdad? Cosas que no son malos, pero el creyente debe tener un equilibrio en todo. El creyente no debe traer eso y meter dentro de su corazón, sino que hasta ahí nomás, hasta un cierto límite. También nos afanamos trabajando, claro que sí, hermano. El apóstol Pablo dice que nos afanamos día y noche trabajando con nuestras propias manos, porque el creyente debe trabajar. No trabajar está mal, delante del Señor está mal. El creyente debe estar ocupado con sus propias manos, dice la palabra. Y el apóstol Pablo se afanaba, pero él sabía los límites, porque cuando eso pasamos los límites, ahí estamos, hermanos, violando los mandatos del Señor. No os afanéis. Considerar los límites, mirar las aves. Miren, a ver, bendito sea el Señor. Voy a adelantarme. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentando en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Amén. Y con nosotros sucede lo mismo. Es una necesidad para todo creyente estar en los asuntos, los negocios de nuestro Padre. Es una necesidad. Amén. Estar
estar en los negocios de nuestro Padre. Y como le corrige Jesús, le dice, en los negocios de mi Padre. José no era su padre, tu padre y yo, le dijo María. Pero el Señor le dice, en los negocios de mi Padre. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Qué tremendo, ¿no? Cómo los jóvenes, los adolescentes deben aprender esto. Estar sujetos siempre a los padres, a los mayores. Y ahora en la iglesia, hermanos, nosotros los más nuevos, siempre debemos estar sujetos a las autoridades que Dios estableció. Muchas veces nosotros, hermanos, en nuestra humanidad, nos es fácil distinguir las autoridades civiles, ¿verdad que sí? Nos vamos y sale un policía con un pito y, ¿verdad? Todo el mundo se queda ahí, ¿quién va a pasar? Pero cuántas veces, hermanos, nosotros no vemos a las autoridades que Dios estableció en su casa. Y eso, hermanos, debe ser la primera revelación del creyente después de conocer a Cristo, conocer a las autoridades que Dios estableció en cada localidad. Amén. Porque si nosotros no tenemos discernimiento, hermanos, de las autoridades que Dios estableció, corremos el riesgo de estar resistiendo a Dios mismo, y Dios nos libre. Amén. Porque el que se resiste a las autoridades, a lo establecido por Dios, está resistiendo. Y está resistiendo a Dios mismo. Y eso es terrible. Amén. Y Dios nos libre. Como Jesús, hermano, nos dio ejemplo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, está sujeto a María y a José. Hermanos, la perfección estaba ahí, sujeto. ¿Cuánto más nosotros? ¿Dónde está nuestra seguridad? En estar sujetos unos a los otros en la casa del Señor. Ahí está nuestra seguridad. Hermano Javier, Sí, hermano. aparte cuando el Señor me llamaba a juicio. Entonces, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Como, hermanos, el sabio Salomón insistió tanto en esto, hermano. Y el hermano Enrique, hace rato cuando leyó Efesios, también, hermano, estaba tocando esta parte de la sabiduría. Cómo es necesario que el creyente pida la manifestación de la sabiduría, porque la sabiduría, como ya sabemos, es una persona y es Jesús mismo. El Señor, hermanos, quiere que nosotros seamos sabios, que vivamos con sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, siempre va a sobrepasar al conocimiento. ¿Por qué? Porque dice en Eclesiastés, en que da vida a sus poseedores. Amén. La sabiduría nos da vida. Y la sabiduría no es solamente conocer, sino saber cómo actuar en cada ocasión, cómo manejarse en cada circunstancia, con quienes nos relacionamos, cómo conducirse en la presencia del Señor. Hermanos, y Salomón escribió mucho, Proverbios, Eclesiastés. Si uno lee, hermanos, uno va a recibir instrucción del Señor mismo. Y dice él, sabiduría ante todo. Ante todo. ¿Quieres ser un buen profesional en la vida? Está súper bien. ¿Quieres ser un buen padre? ¿Quieres ser alguien en la vida? Una persona exitosa? Está súper bien. Pero sobre todo, ante todo, adquiere sabiduría. Tienes que adquirir sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Como el Señor, hermano, quiere que nosotros seamos sabios. Incluso dice en Santiago, si alguno carece de sabiduría, pida. Y ahí vemos, hermanos, cómo uno recibe la sabiduría de Dios por medio de la oración. Vemos, hermanos, cuando Salomón, cuando tenía 20 años, cuando él estaba asumiendo, hermanos, el reinado de Israel, el pueblo
de la sabiduría, el pueblo de Dios. Y él iba a ser un representante de Dios sobre su pueblo. Hermanos, y cuando él ofreció 1000 holocaustos, y se le aparece Dios en sueño, dice la palabra, y le dice: Salomón, pedí todo lo que quieras, pedí lo que quieras, y yo te voy a dar. ¿Y cuál fue el pedido de Salomón, hermano? No pidió la venganza sobre sus enemigos, no pidió riquezas, no pidió esto, aquello, sino que dice la palabra que él pidió: sabiduría. Amén. Nosotros, hermanos, debemos empeñarnos en la oración, hermano. Solamente por medio de la oración el Señor va a ir dándonos sabiduría, va a ir manifestándonos sabiduría. Si somos pocos, hermanos, de oración, no se va a manifestar la sabiduría de nosotros. Y vamos a errar, y mucho, en las cosas prácticas, en la vida, en la iglesia, cómo conducirse en medio de los hermanos. Hermanos, siempre vamos a ir en contra de los tiempos en cuanto a actuar. Por eso necesitamos pedir al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría. Orar, hermanos. Amén. Porque Santiago, hermano, separa muy bien lo que es la sabiduría del cielo y lo que es la sabiduría terrenal. Ahí dice, hermano, si entre ustedes hay celo, hay contienda, hay pleito, eso no es sabiduría del cielo, eso es terrenal, diabólica, animal. Como hay una sabiduría terrenal también, que viene del enemigo mismo. Y ahí el apóstol Santiago, Jacobo, dice: pero la sabiduría de Dios, que viene de arriba, ¿cuál es su característica? Primeramente es pura. ¿Cómo nos va purificando, hermano? La sabiduría nos limpia de impureza, de cosas oscuras, hermano, que nos tiene, hermanos, perturbada la mente. De esas cosas el Señor quiere limpiarnos, liberarnos, que nos mantiene deprimidos, que nos mantiene sucios. ¿Cuántas cosas, hermano, nos mantiene atados? El Señor quiere con su sabiduría liberarnos en el nombre de Jesús. Quiere el Señor purificarnos. Quiera Dios, hermano, que el Señor vaya operando fuertemente por medio de su Espíritu Santo. Porque nosotros dice la palabra que hoy somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que vamos a llegar a ser. Y dice la palabra: permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste no nos apartemos avergonzados de Él, sino que tengamos confianza delante de Él. Porque cuando Él se manifieste, hermano, nosotros vamos a ser semejantes a Él, con cuerpo glorioso. Amén. Y dice la palabra: todo el que tiene esta esperanza, ¿qué hace, hermanos? Se purifica a sí mismo. Y eso hace la sabiduría de los altos. Amén. Cada día le decimos: Señor, purifícame, Señor. Veo esto en mi vida, veo aquello en mi vida, en esta área soy así, en aquella área soy así. Necesito, Señor, que vos me vayas purificando, Señor. Disipa las tinieblas de mi vida. Amén. Y después dice: la sabiduría de los altos pacífica. Sí, hermano Lalito, de buenos frutos. Y ahí podemos ver en Santiago, como dijo una vez Carluchón, como está escrito acá. Carluchón vino una experiencia de un campamento de Brasil, y muy rica fue la experiencia que pasaron los jóvenes. Y después le tocó a cada uno dar su testimonio. Y le tocó el turno de Carluchón y agarró el micrófono a Carluchón. Y bueno, como dice todo acá, y leyó ahí lo que está. Precioso nuestro hermano Carluchón. Le leyó el versículo que teníamos en el hermano. Amén, hermanos. Está escrito, hermano, y el Señor nos ayuda, hermanos. Y el Señor crecía en sabiduría, dice. Y en el Salmo 19 dice la palabra que la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace, hermanos? Convierte el alma, convierte el alma. ¿Y qué más hace la palabra del Señor? Hace sabio al sencillo. Amén. ¿En qué nos convierte la palabra, hermanos? En personas sabias. Por eso la necesidad, hermanos, de meditar en ella de día y de noche. De día y de noche, una vida disciplinada, hermanos.
Nosotros no tenemos, hermano, de estar tan pendientes de nuestra emoción. Porque hoy podemos, hermano, estar tan feliz, tan contento. Y yo leo, por decir así, muchos capítulos hoy. Pero ¿qué pasa si mañana no sentí nada? Y el Señor mío permite a veces que no sientan nada. ¿Qué pasa ahí, hermano? Ahí, hermano, lo que el Señor quiere es que nosotros seamos disciplinados. Porque el fuego, hermano, en el tabernáculo, el fuego descendía ¿de dónde? De arriba. Pero era la función de los sacerdotes mantener ese fuego prendido. Amén. No era la necesidad, hermanos, de los hermanos, sino cada sacerdote tenía que llevar su leña. Y esa es nuestra vida personal, hermano. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuidado, Timoteo, en otra palabra, cuidado con ese fuego que puede ser que se apague si vos descuidas. ¿Qué pasa contigo, Timoteo? En otro tiempo estaba ferviente y ahora está. ¿Qué pasa? Aviva el fuego. Amén. No vayas a descuidar, no es ser tu llamado. Tu misión es más importante que cualquier cosa en esta tierra. Lo de Dios, el servicio a Dios es lo más importante, hermano. Amén. Y después dice el Salmo 119, 98, si Iván me ayuda, y 2 Timoteo 3:15. Ya voy terminando. Más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Qué hace el Señor con alguien simple, con alguien sencillo? ¿Qué hace, hermanos? ¿Cómo, hermanos? La palabra dice que Pedro, ellos sabían que era del vulgo, que era alguien vulgar. No era elegante, Pedro, era vulgar. No aparecía ahí vestido elegantemente. No estamos en contra de la elegancia. Gracias al Señor por eso. Amén. Hermanos, pero Pedro, cuando empezó a hablar, hermanos, los oyentes notaron algo. ¿Qué notaron, hermanos? ¿Qué notaron? Que el Señor le hizo sabio. Notaron que él estaba con el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque era lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de la palabra, hermanos. Y eso pasó también con Esteban, un joven que fue mártir. Y hoy el hermano Guillermo me estaba contando, hermano, de un hermano de Chile que se fue a las misiones en Turquía. Y estaba contando que este hermano murió como mártir chileno. Le enterraron vivo por causa del Señor. Como, hermano, cuando se le alumbra tan bien a uno y cuando está lleno del Señor, nada le detiene a uno, nada le para. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que Esteban era lleno de sabiduría, lleno de gracia, lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo. Y el Señor haga, hermano, en este tiempo. El Señor haga. El Señor puede hacer, el Señor tiene todo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Alguien tiene 2 Timoteo 3:15? Admiro mucho lo que las hermanas hacen por los niños. No sé si todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. No sé, vamos a diferir en eso. Pero personalmente, yo admiro eso. Porque las escuelas públicas nacieron en Inglaterra. Ellos fueron. ¿Por qué? Porque ellos vieron la necesidad de que los chicos, primeramente, las escuelas fueron creadas para que sean enseñados en la palabra. En la palabra. Hermano, y eso se dio fruto, se dio resultado. Incluso nosotros vemos las costumbres que ellos ya tenían. Los chicos eran instruidos en la palabra. Qué tremendo es eso. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces vos y yo ya no tenemos gracia para con nuestros hijos. Muchas veces. ¿Y a quién ellos recurren? A otros para escuchar. Y ahí, hermano, están los hermanos. Bendito sea el Señor. Y bendito sea los maestros y las maestras del bien, hermano. Amén.
siempre yo digo, hermano, que una vez escuché al hermano Mario decir en un campamento que las escuelitas, dijo, siempre son de una bendición y siempre va a ser de bendición. ¿Por qué, hermano? Porque ellos se les habla en su lenguaje, ellos reciben, hermano. Y ojalá que nosotros apoyemos estas causas, hermano. Que apoyemos estas buenas causas, hermano. Y oremos al Señor para que el Señor respalde con poder, con gracia, con sabiduría, hermano. Porque ellos están recibiendo, hermano. Lo que contigo no están recibiendo, pues ellos están recibiendo. Bendito sea el Señor. Amén. Gracias al Señor, hermano. Y como Timoteo, hermano, de chiquitito fue instruido en la palabra. Y el resultado, que dice acá, para terminar, y en gracia para con Dios y los hombres. Como el Señor, hermanos, primeramente dice que Él crecía en sabiduría y después en estatura. Porque, hermanos, cada etapa de la vida trae cambios, trae desafíos, ¿verdad? Trae dificultades, trae problemas. ¿Cuántas cosas, hermano? La vida de un adolescente, hermano, está de pata para arriba un adolescente, hermano. Un caos total, hermano. Su cabello oscuro, su cabeza oscura. No sabe, hermano, qué hacer. Mira acá, mira una cosa, mira allá otra cosa. No tiene todavía algo fijo, hermano. Y ahí, hermano, la sabiduría de Dios. Su palabra es como lumbrera en nuestros pies. Por eso, hermano, por medio de la sabiduría, Él pudo pasar todas las etapas. Cada etapa de su niñez, su adolescencia, su juventud, hermano. ¿Por qué? Porque era lleno de la sabiduría del Señor. Y el Señor nos ayuda, a nosotros los padres, y a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Y eso, hermano, le llevó, dice la palabra, a tener gracia delante del Padre, de su Padre, de Dios, y delante del pueblo. Él buscó, hermano, ser agradable. Amén. Ser agradable delante de Dios y delante de las personas también. Amén. Y eso nos lleva a la sabiduría, a ser agradable. Jesús era lleno de gracia. Los niños corrían junto a Jesús. ¿Por qué corrían, hermano? Porque era agradable su presencia. Obviamente que nunca, ni Jesús le cayó bien a todo el mundo. Pero ¿qué hace la gracia, hermano? Te hace que te quiera un creyente y aún un no creyente. Eso hace la gracia en favor del Señor. Eso hace la sabiduría. Porque la sabiduría te capacita a saber conducirse entre los hombres y delante del Señor. Amén. Sí,